Aprende y emprende con Dimacondi. En la clase de hoy hablaremos sobre el Protocolo de Montreal. Inicialmente se realizó un convenio en Viena para la protección de la capa de ozono y fue aprobado por 28 países en marzo de 1985, acción que condujo a la redacción del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. El Protocolo de Montreal tiene como objetivo la protección de la capa de ozono mediante la toma de medidas para controlar la producción total mundial y el consumo de sustancias que la agotan, con el objetivo final de eliminarlas sobre la base del progreso de los conocimientos científicos e información tecnológica. El Protocolo de Montreal se estructura en torno a varios grupos de sustancias destructoras del ozono. Los grupos de sustancias químicas se clasifican de acuerdo a la familia química y se enumeran en los anexos del texto del Protocolo de Montreal. Además, exige el control de casi 100 sustancias químicas en varias categorías. Para cada grupo o anexo de sustancias químicas, el tratado establece un calendario para la eliminación gradual de la producción y el consumo de esas sustancias, con el objetivo de eventualmente eliminarlas por completo. El calendario establecido por el Protocolo de Montreal se aplica al consumo de sustancias destructoras del ozono. El consumo se define como las cantidades producidas más importadas menos las cantidades exportadas en un año determinado. También existe una deducción por la destrucción verificada. Las reducciones porcentuales se refieren al año designado como referencia para la sustancia. El protocolo no prohíbe el uso de sustancias controladas o recicladas existentes más allá de las fechas de eliminación. Existen algunas excepciones para usos esenciales cuando no se encuentren sustitutos aceptables. Por ejemplo, en los inhaladores de dosis medidas (IDM), comúnmente utilizados para tratar el asma y otros problemas respiratorios, o sistemas de supresión de incendios de halón utilizados en los submarinos y aviones. La aplicación del Protocolo de Montreal ha progresado bien en los países desarrollados y en países en desarrollo. Todos los calendarios de eliminación se han respetado en la mayoría de los casos, algunos incluso antes de lo previsto. En vista del progreso constante realizado en el marco del protocolo, ya en 2003, el exsecretario general Kofi Annan declaró: tal vez el acuerdo internacional más exitoso hasta la fecha ha sido el Protocolo de Montreal. Sus puntos de vista son compartidos ampliamente en la comunidad internacional. La atención se centró inicialmente en los productos químicos con mayor potencial de agotamiento de ozono, incluidos los CFC y halones. El calendario de eliminación de los HCFC era más relajado, debido a su menor potencial de agotamiento de la capa de ozono, y porque también se han utilizado como sustituto de transición de los CFC. El calendario de eliminación de los HCFC se creó en el 92 para los países desarrollados y países en desarrollo, este último con una congelación en el 2015, con eliminación completa en 2030 en países desarrollados y 2040 en países en desarrollo. Ahora bien, analicemos la línea de tiempo relacionada con la evolución del marco normativo para la protección de la capa de ozono. En 1985 se realizó el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono. En este convenio, las naciones acordaron adoptar medidas apropiadas para proteger la salud humana y el medio ambiente contra los efectos adversos resultantes o que puedan resultar de las actividades humanas que modifican o puedan modificar la capa de ozono. Pero las medidas no se especifican. El principal cometido del convenio era alentar la investigación, la cooperación entre los países y el intercambio de información. En 1987 se realizó el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. Es un acuerdo sobre las medidas específicas que deben tomarse a fin de salvar la capa de ozono.
El protocolo fue el primer paso concreto para proteger la capa de ozono y se acordó una reducción del 50% para 1999 en la producción y consumo de los gases CFC especificados, en base a las cifras de 1986. Además, se acordó congelar el consumo de halones respecto al año 1986. En 1990 se realizó la Enmienda de Londres. Las principales medidas adoptadas mediante esta enmienda fueron la inclusión de otras sustancias agotadoras CFC completamente halogenados, tetracloruro de carbono y metilcloroformo en la lista de sustancias agotadoras de la capa de ozono. En 1992 se realizó la enmienda de Copenhague. Mediante esta enmienda se incluyeron en la lista de sustancias reguladas por el protocolo los HCFCs, HBFC y el bromuro de metilo, e introdujeron medidas de control para la producción y el consumo de estas sustancias en los países industrializados, y se establecieron calendarios de eliminación anticipados para los CFC, halones, tetracloruro de carbono y metilcloroformo en los países desarrollados. En 1995 se realizó la Enmienda de Viena. Se introdujeron medidas de control para el bromuro de metilo, tanto para países industrializados como para países en desarrollo, así como el control para el consumo de los HCFC y para la producción y consumo del HBFC para los países en desarrollo. En 1997 se realiza la Enmienda de Montreal. Se acordó el establecimiento de un sistema de licencias para la importación de las sustancias agotadoras en el comercio internacional. Se acuerda prohibir el comercio de bromuro de metilo con estados que no sean partes del protocolo y un calendario de eliminación. En 1999 se realiza la Enmienda de Beijing. Se incluyó el bromo-clorometano como una sustancia controlada y se introdujeron medidas de control para la producción y consumo de esta sustancia. También se introdujeron controles de producción para los HCFC y se acordaron los requerimientos para reportar el uso del bromuro de metilo para aplicaciones en cuarentena y preembarque. En el 2007 se realiza la Enmienda de Montreal. Se revisaron las medidas de control de los HCFC en los países desarrollados y en desarrollo. Específicamente, los países en desarrollo acordaron eliminar los HCFC para el 2030, con la posibilidad de utilizar ciertas cantidades de HCFC para mantener los equipos de refrigeración y aire acondicionado operando hasta el 2040. En el año 2016 se realiza la Enmienda de Kigali. La Enmienda de Kigali dicta que el consumo de los HFC debe comenzar a reducirse en el 2019 en los países desarrollados, mientras que en los países en desarrollo lo hará en el 2024 y 2028. Además, esta medida puede prevenir un aumento de 0.5 grados centígrados de calentamiento global para finales de este siglo.